Estados Unidos usa leyes extraterritoriales como arma de intervención en América Latina. Contralínea. Pluma Fernanda Monroy. A lo largo de los años y en su afán injerencista, Estados Unidos ha robustecido su marco legal para perseguir presuntos actos terroristas a nivel global, así como para supuestamente combatir el narcotráfico e incluso aplicar sanciones y embargos contra economías extranjeras. Para justificar la existencia de esas leyes extraterritoriales, los gobiernos de ese país han argumentado sistemáticamente que protegen a sus ciudadanos de amenazas terroristas y daños a la salud pública y a la seguridad nacional. Entre esas leyes sobresalen los estatutos antiterrorista contra el apoyo de material a organizaciones terroristas, contra el financiamiento del terrorismo, ley de inmunidades soberanas extranjeras, ley de cumplimiento de la ley marítima contra el narcotráfico, ley de sustancias controladas, ley del título 21 e incluso, en casos más radicales como el cubano, las leyes de libertad y solidaridad democrática cubana de 1996 o las regulaciones para el control de activos cubanos. Las llamadas leyes extraterritoriales no deberían existir, afirma el doctor en Derecho por la UNAM y especialista en Derecho Internacional Ruperto Patiño Manfer. Al respecto sostiene que las normas jurídicas de un Estado están concebidas para regir únicamente dentro de su territorio. Más allá de sus fronteras, explica, las relaciones entre naciones se rigen por el derecho internacional, construido a partir de tratados, convenciones y acuerdos suscritos voluntariamente entre estados soberanos. Bajo ese principio, ningún Congreso puede legislar para otro país. Sin embargo, en las últimas décadas, algunas disposiciones nacionales han trascendido sus límites territoriales e influido en las decisiones de gobiernos, empresas, instituciones financieras e incluso sistemas judiciales de otras naciones. No porque el derecho internacional reconozca una categoría jurídica denominada ley extraterritorial, aclara el jurista, sino porque determinadas legislaciones producen efectos más allá del país que las emite. Para el especialista, este fenómeno no encuentra sustento en la Carta de las Naciones Unidas, ni en los principales instrumentos del derecho internacional público. Le llamamos así porque sus efectos están fuera del territorio de Estados Unidos. Explica al referirse a un término que se ha popularizado para describir normas estadounidenses, que sin imponer formalmente obligaciones jurídicas a otros estados, han condicionado decisiones más allá de sus fronteras. En muchos casos, añade el también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, el peso económico de Estados Unidos y el acceso a su mercado llevan a empresas e inversionistas a modificar su conducta para evitar sanciones o restricciones comerciales. Así, aunque jurídicamente ningún Estado puede extender la vigencia de sus leyes fuera de su territorio, en la práctica algunas legislaciones logran proyectar sus efectos sobre actores y decisiones ubicados en otros países. El poder que rebasa el derecho. Las llamadas leyes extraterritoriales producen efectos mucho más allá del territorio donde fueron aprobadas. No porque exista una norma internacional que les otorgue esa facultad, sino porque detrás de ellas opera una estructura de poder capaz de proyectar decisiones nacionales sobre gobiernos, empresas, instituciones financieras e incluso sistemas judiciales de otros países. Para la doctora en ciencia política Silvina Romano, investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y del Observatorio Lofer, limitar la discusión a la validez jurídica de estas disposiciones impide comprender el fenómeno en toda su dimensión. Las normas, sostiene, no actúan de manera aislada. Su capacidad para producir efectos depende del poder económico, financiero, militar e institucional que respalda al Estado que las emite. Aunque la Carta de las Naciones Unidas reconoce la igualdad soberana de los Estados como uno de los principios rectores del orden internacional, la evolución del sistema mundial ha estado marcada por profundas asimetrías de poder, que condicionan la forma en que esas reglas operan en la práctica.
Las diferencias económicas, militares y financieras entre las naciones han permitido que algunos países ejerzan una influencia internacional superior a la que formalmente les concede el derecho. La investigadora considera que esa relación entre derecho y poder no responde únicamente a las decisiones de un gobierno en particular. Si bien en la actualidad, administraciones como la de Donald Trump intensificaron el uso de sanciones económicas y otros mecanismos de presión internacional, el fenómeno obedece a una lógica institucional mucho más antigua que ha atravesado tanto gobiernos republicanos como demócratas. El origen de esa arquitectura de poder suele ubicarse en la reconfiguración del sistema internacional, ocurrida al término de la Segunda Guerra Mundial. La derrota de las potencias del eje Alemania, Italia y Japón modificó el equilibrio geopolítico y consolidó a Estados Unidos como la principal potencia económica, financiera y militar del bloque occidental. Ese nuevo escenario no solo redefinió las relaciones entre los estados, sino que dio paso a la construcción de instituciones llamadas a organizar el orden internacional de la posguerra. En 1944, incluso antes de concluir la guerra, los acuerdos de Bretton Woods establecieron las bases del nuevo sistema financiero internacional. De ellos surgirían posteriormente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mientras que un año más tarde nacería la Organización de las Naciones Unidas. Sobre el papel, estas instituciones fueron concebidas para promover la cooperación internacional, la estabilidad económica y la solución pacífica de las controversias entre los estados. Sin embargo, el nuevo orden internacional también reflejó la distribución del poder surgida tras el conflicto. Estados Unidos concentraba cerca de la mitad de la producción industrial mundial, poseía las mayores reservas de oro del planeta y el dólar comenzó a consolidarse como la principal moneda de reserva internacional. Con el paso de las décadas, esa posición privilegiada convertiría al sistema financiero estadounidense en uno de los principales canales mediante los cuales podría proyectar posteriormente buena parte de sus decisiones económicas más allá de sus fronteras. Es justamente en ese contexto donde la especialista sitúa el origen de las asimetrías que hoy permiten hablar de extraterritorialidad. A su juicio, el funcionamiento de la institucionalidad creada en la posguerra nunca estuvo completamente desligado de la correlación de fuerzas que la hizo posible. Aunque las reglas internacionales fueron concebidas para aplicarse de manera general, la capacidad real para influir en su interpretación y en su funcionamiento quedó estrechamente vinculada al peso político, económico y militar de las grandes potencias. La consolidación de ese nuevo orden internacional también tuvo un impacto directo en América Latina. En el contexto de la Guerra Fría, la región adquirió un valor estratégico para Estados Unidos, que impulsó una red de instituciones, acuerdos multilaterales y mecanismos de cooperación orientados a contener la expansión del bloque socialista y preservar su área de influencia en el continente. En ese periodo cobraron relevancia organismos como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, creada en 1948, y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, firmado un año antes bajo el principio de que, parte 1,